buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por una vez más, un día miércoles más que nos permite llegar hasta donde usted se encuentre. Esta es Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia, y llegamos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Sean pues todos bienvenidos y con ayuda del Señor vamos a meditar en unos versículos en esta hora, y que el Señor en su misericordia, hermanos, nos hable y nos instruya, nos bendiga a través del estudio de su palabra. Vamos a orar dándole gracias y encomendándonos a Él. Padre bueno que estás en los cielos, bendito eres Jesús. Grande es tu nombre, poderoso, majestuoso, omnipotente, omnipresente. Oh Dios bendito, te agradecemos por tu paz, por tu bendición, por tu amor. Y sabemos, Padre Santo, de que tu verdad triunfa sobre cualquier falsedad, cualquier engaño del enemigo. Y en esta hora, oh Dios, nos disponemos a meditar en tu palabra. Por lo tanto, pedimos que nos hables, nos bendigas, nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos, dándote gracias, Señor. Amén. Aleluya. Miércoles 11 de enero del 2023. Aleluya. Cómo pasan los días. Pero es el Señor el que tiene control de todo. Amén. Quisiera leer, hermanos, unos versículos quizás muy conocidos, pero veamos lo que el Señor quiere darnos en San Mateo capítulo 25. En este discurso del Monte de los Olivos, aquí el Señor, de acuerdo a Mateo, da esta parábola que la conocemos todos, pero leamos capítulo 25 versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegándose al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Son 16 versículos prácticamente que envuelven esta parábola. Una parábola muy conocida y que en la gran mayoría de las ocasiones que yo he escuchado se enfoca en el hecho de que se nos dice de que tenemos talentos y que hay que utilizarlos y que el Señor va a bendecirnos o a castigarnos dependiendo cómo usamos los talentos. Pero en realidad sí puede significar eso, y quizás la confusión en muchas oportunidades es por la palabra talento, que en español, en nuestra lengua, talento pues sabemos que también en general significa la habilidad que alguien tiene, el talento para tocar un instrumento, el talento para expresarse, el talento para dirigir, para liderar. Pero en realidad aquí la Biblia, cuando habla de talento, no se refiere a eso, sino que refiere a una medida de valor que se usaba en aquella época. Así como hoy en día podríamos decir el dólar o el euro o qué sé yo, un kilo de oro. Entonces son medidas que representan o que contienen un valor muy importante. Ese era el nombre talento en aquella época. Y en específico, un talento en esta época del primer siglo era más o menos equivalente a 34 kilos de peso. A 34 kilos podría ser de oro. Por lo tanto, el valor de un talento era equivalente a un salario de una persona promedio de 20 años de trabajo. Un talento, entonces aquel que le dio 5 talentos, estaba hablando de 100 años de trabajo. Si lo trasladáramos a estos días, es como que el Señor les hubiera dicho, el hombre rico viene y le da 5 millones de dólares a uno, 1 millón de dólares a otro y 100,000 dólares al otro, algo así, es decir, una cantidad muy, muy elevada. Una cantidad bien grande, o quizás aún más, 100 millones o 10 millones. Entonces, ese era el significado, el contenido de la palabra talento. Pero lo importante en este caso es que lo que el Señor siempre quiere, hermano, de nosotros, y es que llevemos fruto. Que seamos responsables en lo que se nos ha encomendado. Por eso, ahí en la Biblia en muchas oportunidades nos habla que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto, dice en Juan, que ese es el llamado, y el que no lleva fruto será cortado, dice la palabra. Entonces el concepto a través de toda la Biblia para los creyentes, los que confían en Dios, es de que llevemos fruto. Y eso es lo que Dios espera de los suyos, que produzcan algo positivo, porque Dios ha invertido en los que creen en Él, ha invertido la sangre de Cristo. La sangre no puede quedar en vano. Es una sangre de valor que produce. Aún si recordamos en el libro de Isaías, el capítulo 5, si no me equivoco, ahí nos habla de la parábola de el hombre que fue a plantar una viña y la cuidó y la abonó, le echó agua, puso un lagar en medio de ella y hizo todo lo bueno. ¿Para qué? Para que llevara fruto. Ese es el propósito final. Lo que Dios ha hecho en la vida es para que llevemos fruto. De igual manera, el Señor nos ha encomendado
a nosotros. Dice que somos vasos, somos instrumentos. Nos ha encomendado la verdad divina. Somos utensilios, vasos útiles, de honra, dice en otra oportunidad. Es decir, que nos delega responsabilidades. Hermano, al venir al Evangelio, no es a cruzar los brazos, cruzar las piernas y que nos crezca la barriga. No, hermanos, no se trata de eso. Al venir al Evangelio se trata de dejar la vida pasada, la vida de injusticia, la vida de pecado, la vida de maldad, la vida de desánimo, y entrar a una nueva vida. Dice, y les daré, tendrán vida en abundancia. Entonces es una nueva vida que va a producir abundancia. Si el Señor nos ha dejado su palabra, este tesoro en vasos de barro, es para que ese tesoro sea productivo, produzca. El contexto que el Señor les da en este momento en cuanto a esta parábola siempre era un contexto en relación al pueblo de Israel, en relación a los fariseos, en relación a los escribas, en relación a los religiosos. El pueblo de Israel había sido recipiente, había sido delegado, le había sido encomendado la ley de Dios. Encomendada la ley de Dios había sido para el pueblo de Israel. En otras palabras, la palabra de Dios, el mensaje de Dios había sido entregado al pueblo de Israel. Por lo tanto, el deseo de Dios era que esa palabra fluyera y produjera el fruto para el cual había sido llamada. Pero no, ¿qué hizo Israel? Escondió la palabra, la cubrieron con religión, la cubrieron con ritos, la cubrieron con tradiciones, la cubrieron con otros elementos que no era la ley de Dios. Es decir, dejaron la ley de Dios bajo tierra. Por lo tanto, no iban a producir lo que el Señor había o les había dado que produjera. Usamos la palabra muchas veces, la palabra mayordomo. Somos mayordomos. La palabra mayordomo viene de el significado original. Era de casa y ley, dos palabras griegas juntas. Una significaba casa, icono, y nomos, que es ley. Entonces ahí viene la palabra junta, economos, de donde se surge la palabra moderna, economía. Esa es la palabra también que se traduce como mayordomía. Entonces es el que administra la ley en la casa, el que administra la casa, el que sabe producir, que su casa produzca. Ese era el mayordomo, y nosotros hemos sido puestos como mayordomos en el reino de Dios. Es decir, el propósito de Dios es que produzcamos lo que se nos ha encomendado. Estos dos hombres, estos dos individuos, o tres más bien, se les encomendó por el dueño. Se les encomendó esto. Dice claramente la Biblia que les dio de acuerdo a su capacidad. Les dio que administraran algo de acuerdo a su capacidad. Ya leímos y lo conocemos quizás de corazón. 5 a uno, 2 al otro y 1 al tercero. Fueron el mensaje para el que tuvo 5 y el mensaje para el que tuvo 2 es el mismo. Ellos fueron, lo produjeron, y cuando su amo, su Señor, vino mucho tiempo después, así dice, cuando su amo vino en muchos tiempos, vamos a ver cuál versículo dice, llegando después de mucho tiempo, versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Entonces llegó el Señor a ajustar cuentas. ¿Qué pasó? ¿Fuiste un buen mayordomo? ¿O cómo fuiste? Y le dice el de 5 le dice, Señor, tú me diste 5. Aquí están los 5.
y aquí están otros 5 más. Los dupliqué. El de 2, aquí están mis 2 y los otros 2 que produje. Los dupliqué también. Entonces la respuesta de su Señor es, versículo 20, versículo 21, el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Esa es la respuesta del Señor. Hermano, cuando el Señor dice bien, es decir que Él está contento, satisfecho, alegre, que ha tenido una respuesta como Él esperaba. Bien, le dice. Bueno, excelente, magnífico, buen siervo eres. Pero vemos acá, la cantidad de talento era bastante. El talento 5, ya dijimos que es como 100 años de trabajo. Bastante, pero para el Señor eso era poco. Dice: en lo poco me fuiste fiel. Entonces, para el Señor, hermano, no se trata de la cantidad económica o del valor económico que pudo haber tenido ese talento, sino en la fidelidad del hombre que lo manejó. Hermano, usted puede ser, el Señor le puede entregar que administre quizás una iglesia de 10,000 personas, o quizás una iglesia de 100, o quizás una iglesia de 20. ¿Qué va a hacer? Entonces cualquiera va a decir: no, el que tiene la iglesia de 10,000 es el que es el más, que Dios va a estar más contento con él. Pero no se trata del número, sino que se trata de qué fiel, de tan fiel es el siervo al mandato de su Señor. Porque puede tener ese gran número, y al final no son 10,000 ovejas que va a tener, sino que tal vez le dieron 10,000 ovejas y al final va a entregar 10,000 cabros. Puede ser eso, que los convirtió en lo que no era, mal siervo. Hermano, ese es el llamado del Señor acá, que los que produjeron, el Señor les llamó buenos, fieles. Pero cuando llega al último, y es lo que quería finalizar viendo, el que tenía un talento, llega y le dice: Señor, versículo 24, yo sabía que tú eres un hombre recio, un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. No fue como los demás que le dijeron simplemente: Señor, aquí está el talento que me diste, aquí tengo otro que gané, para que sean iguales. No, dice, ese empezó a argumentar. Él empezó a poner excusa y al mismo tiempo empezó a tirar su excusa contra el amo. Por tu culpa, prácticamente le dice. Por tu culpa, porque yo sé que tú eres un hombre bien recio. Sé que te gusta recoger donde no has sembrado. Tienes esa conducta rara. No me gusta como tú eres como jefe. Por eso no te produce nada. Excusa, acusación, palabrerío. Esa fue la única cosa que este hombre produjo. Excusa, acusación y palabras vanas. Por lo tanto, dice el versículo 25, tuve miedo. Esta es una de las características de aquel que no es fiel al Señor, de aquel que no produce de lo que se le ha dado. Tuve miedo. Fue cobarde. Ese es el cobarde. El cobarde es el que tiene miedo. Hermano, y al ver, estaba en Apocalipsis. Si usted fija, creo que es el capítulo final de Apocalipsis, donde dice, Apocalipsis 20,
no, 21, 8 de Apocalipsis dice, la lista en Apocalipsis 21:8 da la lista de los que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, lo cual es la muerte segunda. Y el que encabeza esta lista no es el criminal. El que encabeza esta lista no es el idólatra. El que encabeza esta lista no es el homicida. No, el que encabeza esta lista es el cobarde. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán su parte tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos acá, los cobardes van de primero. Y este hombre, ¿qué era? Fue un cobarde. Tuve miedo, dice. Por eso escondí el talento que me diste. Por eso escondí el mensaje que me diste. Por eso escondí lo que me delegaste a mí, que yo guardara, que yo produjera. Tuve miedo. Lo escondí en la tierra. Para esconder 34 kilos de algo hay que ser un hoyo bastante grande. No le importó trabajar duro, hacer un gran hoyo y quizás cuidar para que nadie se lo fuera a sacar. Es decir, hizo su trabajo, pero un trabajo equivocado. El Señor le dice, versículo 26, siervo malo y negligente. Esa fue la descripción como el Señor vio el trabajo de este hombre. Hombre malo y negligente. ¿Qué es un negligente? ¿Qué es un negligente? Aquel que no usa dedicación, aquel que no se aplica, aquel que no tiene diligencia en hacer su trabajo. Ese es el negligente. Siervo malo y negligente. Tú lo sabías, dice. Es decir, que no lo hizo por ignorancia. Tú sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, sabiendo eso, debías de haber actuado mejor. Debías de haber, aunque sea, le hubieras llevado el talento al banco. Como yo demoré en regresar, en todo este tiempo algo de intereses hubiera tenido. Algo hubiera producido. Te hubieras dedicado a cuidarlo de la mejor manera. Pero no lo hiciste. Por lo tanto, le dice, quitarle, dice, el talento y dárselo al que tiene más, al que tiene 10. Porque el que tiene 10 sabe cómo producir. Hermano, cuando el pueblo de Israel le fue dada la ley de Dios, la palabra, la escondieron y no produjo nada. Viene Dios y se lo pasa a su iglesia. La iglesia recibe, y aquellos apóstoles en un principio comenzaron a invertir ese talento. Hermano, el evangelio solamente funciona cuando es invertido, cuando es usado, cuando se pone en práctica. Esa es la única manera cuando el evangelio funciona. Si lo escondemos debajo de como la luz que se mete debajo de un almud, no funciona. Entonces el pueblo de Israel despreció, escondió la verdad de Dios, y el Señor se lo pasó a la iglesia, y la iglesia fue creciendo y creciendo, multiplicándose, produciendo hasta hoy en día. Hermano, la iglesia ha seguido produciendo porque en general la iglesia tuvo esa responsabilidad de velar por lo que se le había dado. El siervo malo, dice el versículo 29, el versículo 30 dice, y el siervo inútil, echadle
en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un castigo. Es un castigo de acuerdo a esto. El no producir cuando se nos ha delegado que produzcamos. Cuando se nos ha dado por el Señor algo porque cuidemos de su grey, que cuidemos de su palabra, que cuidemos de su mensaje. Si no lo hacemos, aquí nos habla de un castigo duro, de lloro y de crujir de dientes. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos ser buenos economistas, es decir, buenos mayordomos de los valores que el Señor nos ha dado. Y aunque sea poco, que sea menos de un talento, pero que no lo escondamos, sino que produzcamos, que lo pongamos en acción, que lo pongamos en funcionamiento, lo que el Señor nos ha dado. No sé cuál es en su vida, pero en general puedo decir que sí tenemos muchas cosas por las cuales velar, la verdad divina, mantenernos fieles y no ser como este que decía que tenía miedo, es decir, cobarde. Ese va en la lista, en la primera fila para ser arrojado al lago de fuego, dice. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser siervos honestos, fieles. Eso es todo lo que el Señor quiere. Yo pienso que si aquel que produjo 5, tal vez hubiera producido 4, yo creo que su Señor todavía hubiera estado satisfecho, porque había visto que hubiera trabajado, hizo su esfuerzo grande, trabajó, quizás no produjo 100%, pero casi por el 90%. Entonces el otro por eso le dice, aunque sea en el banco le hubieras puesto, algo hubieras producido. Lo que sea, hermanos, ese es nuestro llamado, a serle fiel, porque Él es el que nos ha encomendado en nuestras vidas el Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu amor y por la confianza que has puesto en estos vasos de barro para que podamos ser depositarios de esa verdad divina, oh Dios. Queremos usarlo de acuerdo como es para producir más. Gracias, Señor. Ayúdanos a reconocer cuando quizás no lo hacemos bien y poder levantarnos de allí y seguir produciendo en el reino de Dios, porque este es parte de tu reino. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo donde quieras que esté y tu mano de amor esté con cada uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y esté con cada uno donde quiera que se encuentren. Nos vemos en la próxima oportunidad, si el Señor lo permite, hermanos. Amén.